Hola, Dios bendiga tu vida y toda tu familia. ¿Cuál es la reacción que tenemos frente a la palabra de Dios? ¿Qué actitud tomamos cuando Dios nos habla? ¿Qué actitud tomamos cuando vamos a una iglesia? ¿Cuál es nuestra reacción cuando oímos un mensaje? ¿Cuál es nuestra postura cuando leemos la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Somos personas que recibimos cuando Dios habla? ¿Respetamos la palabra de Dios? Tengo una respuesta para todo esto. Cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, sea a través de un mensaje, sea a través de leer la Biblia, a través de un programa cristiano, nuestra reacción, nuestra actitud o nuestra respuesta a eso que escuchamos determinará la bendición de Dios. Sabes que muchas personas oyen la palabra de Dios, pero no reaccionan correctamente. Algunos rechazan la palabra de Dios. Otros simplemente no le dan el valor necesario a lo que Dios les está hablando. Y esto puede determinar su bendición de parte de Dios. La palabra de Dios, cuando es hablada, cuando es predicada, alguien tiene que recibirla. Alguien la tiene que creer. La acción del poder de Dios a favor de nosotros viene por medio de la fe en la palabra. Cuando un predicador, cuando un maestro, un hombre o una mujer de Dios está predicando la palabra, tenemos que ser receptivos. Alguien que reciba, que crea lo que Dios está diciendo. Si no tenemos una actitud de fe frente a lo que Dios habla, no vamos a tener una manifestación o una intervención de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús hablaba, la gente que le creía eran los que recibían. La Biblia dice que en una ocasión Jesús estaba en la casa de Pedro enseñando. Y la Biblia dice que el poder de Dios estaba sobre él, sobre Jesús, para sanar. Y ahí en medio estaba un grupo de fariseos y un grupo de sacerdotes. Esta gente era la que conocía la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Estos fariseos y sacerdotes no recibían lo que Jesús hablaba. Ellos habían cerrado sus corazones. Eran insensibles a la voz de Dios. Es impresionante, ¿no? Estaban tan cerca de Jesús, estaban a 3 metros de Jesús, del mejor maestro. Sin embargo, ellos no recibieron. ¿Por qué? Porque su acción, su actitud hacia la palabra de Dios no era correcta. Y así como estos fariseos, hay muchas personas que no están con una actitud contraria, ¿no? Están con una actitud negativa, se oponen en sus corazones a la palabra de Dios. No son receptores, no se abren a recibir. Y esto puede traer consecuencias. Cuando no hay una buena actitud, podemos estar en un lugar donde Dios se mueve, pero no lo vamos a percibir ni lo vamos a sentir. Estos fariseos estuvieron por horas ahí y no recibieron nada. ¿Hasta qué? Hasta que llegaron 4 hombres trayendo a su amigo que estaba enfermo. Y dice la Biblia que había tanta gente que estos amigos se subieron al techo junto con el enfermo, rompieron el techo y lo bajaron en el lugar donde Jesús estaba. Y al instante su amigo recibió lo que los fariseos por horas no habían recibido. En un minuto el poder de Dios entró en el cuerpo de este hombre y fue sano. Ahora la pregunta es, ¿cómo este hombre pudo compenetrarse tan fácilmente con el poder de Dios? Porque llegaron con fe, eran receptores, gente con una actitud de humildad y de fe. Impresionante, ¿no? Lo que los fariseos no recibieron por horas, lo recibió este hombre en tan solo un minuto. Nuestra actitud importa. Ahora, ¿cómo recibimos la palabra de Dios nosotros? ¿Qué reacción tomamos frente a la palabra de Dios? Si cuando vamos a la iglesia, si cuando oímos un mensaje no tenemos una actitud de fe, no seremos bendecidos por esa palabra. Nuestra reacción a la palabra de Dios determina la reacción de Dios hacia nosotros. ¿Se entendió? Va de nuevo. Nuestra reacción a la palabra de Dios determina la reacción de Dios
hacia nosotros. Cuando recibimos la palabra, cuando le creemos a la palabra, cuando caminamos en la palabra y cuando aceptamos la palabra, Dios va a reaccionar a nuestro favor para bendecirnos, para prosperarnos y también para sanarnos. Por eso hoy vengo a animarte y que guardes esta palabra en tu corazón, que podamos tener una buena reacción frente a la palabra de Dios, frente a lo que Dios nos está hablando, frente a lo que leemos en su palabra. Acordate, tu reacción a la palabra de Dios determina la reacción de Dios hacia vos y hacia mí. Seamos hombres y mujeres de fe frente a la palabra de Dios. Quiero orar por vos en este momento. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, por aquellos que están viendo y oyendo este mensaje en esta hora, que puedan ser receptivos, Señor, que puedan oír esta palabra, puedan retenerla, Señor, y guardarla en sus corazones. Padre, también te pido por los que están ahí, Señor, los que están enfermos. Señor, que puedan recibir sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que toda enfermedad pueda salir de sus cuerpos, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Creo en un Dios de poder, creo en un Dios de milagros. Y como estos amigos llevaron, Señor, a este enfermo, Señor, a tus pies para ser sano, yo ahora te pido por aquellos que están enfermos, Señor. Poné tu mano de sanidad sobre las vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.